Buen día, amigo. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta reflexión de Reavivados por su palabra. Hoy, Mateo capítulo 25. Este capítulo trata acerca de algunas parábolas, como es la parábola de las 10 vírgenes. También está el relato de la parábola de los talentos y también se encuentra el juicio a las naciones. Palabras muy significativas, las cuales queremos tener en cuenta para meditar en ellas. Acompáñanos en oración. Buen Dios, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, meditar en ella. Queremos ser reavivados, Señor, por ti. Acompáñanos en esta hora, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Mateo capítulo 25 comienza hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Dice así la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí encontramos esta historia de las vírgenes. Nos dice el relato que Jesús cuenta esta historia mientras está con sus discípulos en el monte y presencia una boda que se veía en la ladera. Aprovecha para relatarles esta historia. Era muy común de que el novio fuera con toda su corte a buscar a la novia y a traerla. Pero entonces, digamos como que las damas de honor, como se llamaría en estos tiempos en los matrimonios, los que acompañan a la novia, nos dice allí que se encuentran dormidas, se durmieron aquellas vírgenes. Dice la Biblia que no se durmieron solamente una parte, sino todas. La Biblia menciona que 5 eran prudentes y 5 insensatas, pero el texto dice todas cabecearon y se durmieron, porque el esposo tardaba en llegar. La diferencia es que cuando se oye el clamor, ha llegado el esposo, salid a recibirlo, iban a encender sus lámparas. En aquellos tiempos no había luz, pero se dieron cuenta que les faltaba aceite. El aceite era el combustible. Las insensatas no habían hecho provisión de aceite, pero las prudentes, así como lo menciona la Biblia, sí. Se acercan y le dicen a las que tienen aceite: compartid de vuestro aceite. Pero aquellas dicen: para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan y compren a los que venden. Mientras se fueron a comprar, ya había llegado el esposo, se había cerrado la puerta y cuando llegan tocando, no les quieren abrir, dice allí. Y el texto termina diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Termina diciendo el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces ya vemos, nos está hablando aquí de una parábola que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Las vírgenes, tanto sensatas como imprudentes, representan el pueblo de Dios. El aceite representa el espíritu, la preparación que debemos tener, así como la lámpara. Y de nosotros depende si estamos apercibidos y preparados. Ojalá que todos seamos prudentes como aquellas vírgenes. Luego comienza la parábola de los talentos. Allí se nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a uno 1, y se fue lejos. Dice la Biblia que les dio los talentos conforme a su capacidad. El talento era
de una manera de dinero en aquel tiempo. Nos dice, el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2, ganó otros 2. Pero el que recibió 1, cavó en un hoyo y escondió el dinero de su señor. El texto nos sigue diciendo que cuando vino el dueño, el que tenía 5, devolvió los 5, además de allí de lo que había ganado. Y nos dice allí la Biblia que se le dijo, bien, buen siervo fiel. Por poco has sido fiel, por mucho te pondré. Y le da también su recompensa. El que había ganado 2 también se le dice lo mismo. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ten tu recompensa. Pero cuando viene el tercero, dice, Señor, sabía que eras un hombre injusto, que llegas y pides lo que no haces, ¿no? Que quieres cosechar donde no sembraste. Entonces dice el dueño, siervo malo y negligente, si así decías que así era yo y no quisiste trabajar, ¿por qué no pusiste el talento en el banco para yo tener siquiera los intereses? Antes lo que hizo fue y lo escondió. Y nos dice que le quitó el talento y se lo dio al que más tenía. Así dice la palabra, por ser un siervo negligente. Y entonces su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Esta palabra la dice al que trabajó por la obra, al que hizo lo que le mandó su amo, es más, el que se entregó por todo. Ahí está esa parábola de los talentos, representan las virtudes que el Señor nos ha dado, esos dones para ponerlos en su obra. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? ¿Los ponemos al servicio de Dios que representa al dueño, así como en esta parábola? ¿O los estamos escondiendo y no los estamos utilizando? Si no los estamos utilizando, las virtudes que tenemos nos serán quitados y les será dado a otro, así lo dice la Biblia. Recordemos que los talentos es para glorificar el nombre de Dios. Ahora, el juicio de las naciones es la tercera perícopa. Allí se nos habla de que cuando venga el Señor en su trono de gloria, apartará unos a su derecha y el otro, pondrá unos a su derecha y unos a su izquierda. Y les dirá, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y menciona algunas características. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y fuisteis a verme, desnudo y me cubristeis. Pero a los otros también les dirá lo contrario, ¿no? Estuve en la cárcel y no fuisteis a verme, estuve con sed y no me diste de beber, estuve con hambre y no me diste de comer, enfermo y no atendiste mis necesidades. Y le preguntan a aquellos que ponen a la izquierda, que la Biblia los presenta como cabritos, ¿cuándo te vimos, Señor, en esa condición? Y él les responde, así, cuando no lo hiciste por uno de estos, mis siervos pequeños, es como si a mí lo hubieras hecho. El texto termina diciendo que unos irán al castigo eterno, en el caso de los que ponen a la izquierda, y los otros a la vida eterna. Entonces llama profundamente la atención que vamos a ser juzgados, no solamente por lo que hacemos, sino también por lo que dejamos de hacer. Esa es la enseñanza que está aquí en Mateo capítulo 25. Amigo, que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio y gracias porque la palabra de Dios está corriendo y es glorificada. Permíteme orar. Buen Dios, queremos ser santificados en ti. Queremos ser, Señor, reavivados por tu palabra. Tómanos como tuyos. Ayúdanos, Señor, cada día a avanzar por fe. Y te rogamos para que podamos poner esta palabra por obra. Que tu Santo Espíritu nos dirija. Oramos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.